Mi nombre es Ivonne Polo, contador público, en la actualidad llevando a cabo la especialización en gestión tributaria en la Universidad Adventista de Colombia. Al Logro lo conocí a través de mi hijo, que ganó Fondo Emprender en el 2018. Ya él tenía seleccionado esta herramienta contable, así que empecé a navegar en ella y ha sido para mí una experiencia súper extraordinaria por la funcionalidad, porque es muy amigable, el soporte que se recibe, el acompañamiento súper genial, muy a tiempo y muy sencillo y dinámico para navegar en él. En la actualidad estoy con varias empresas a las cuales les presto el servicio contable. Inclusive he tenido la oportunidad en varias de ellas de hacer todo el proceso contable, de digitalizar la información. Cuando comenzamos a parametrizar, la configuración inicial ha sido muy oportuna, a tiempo, ha sido muy funcional y sencillo la forma de configurar el programa, lo que me ha permitido pues hacer la parte de la contabilización de manera sencilla y dinámica. En las compañías abarco todos los ámbitos, así que puedo manejar los diferentes módulos que tiene el programa, están integrados con la contabilidad, así que todos ellos, a la medida que la DIAN nos va haciendo algunas exigencias, hemos podido implementarlas de manera oportuna. Así que manejo el tema de la nómina, que queda integrada, me hacen los ingresos. El documento soporte excelente también me permite transmitirlo en la DIAN y la facturación electrónica. Lo amo, definitivamente, porque es una herramienta para mí que me permite disponer de mi tiempo, porque cuando voy a ejecutar las tareas ha sido muy sencillo para mí, realmente ha sido tan sencillo que me ha permitido abarcar 7, 8, 12 empresas en mis tareas diarias y manejarlas yo solita. He visto que al parametrizar, al organizar desde el inicio la contabilidad y todas las funciones que contiene el programa, es muy sencillo, demasiado fácil para mí, me parece, en la práctica contable, así que recomiendo de manera amplia, porque en el mercado pueden haber muchas ofertas, pero Logro ha sido inigualable. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos un día más en los seminarios de Logro. De pronto para las personas que no nos acompañaron el día de ayer y nos están acompañando hoy, feliz año nuevo. Nos encanta tenerlos nuevamente en estos espacios. Nosotros regresamos recargados de vacaciones con una parrilla y un calendario de buenas maravilloso para este año, un abanico de panelistas excelente como el panelista que nos acompaña el día de hoy, que es de la Casa Contador Aliado de Logro y que creo que muchos de ustedes ya los conocen. Y para las personas que apenas nos están conociendo y nos están acompañando, bienvenidos. Tenemos estos espacios todos los miércoles y los jueves, totalmente gratis, para que ustedes aprendan de la mano de Logro y también pues nos conozcan un poquito. Así que bienvenidos y bueno, con todo en este nuevo año, nuestros mejores deseos de parte de Logro para todos ustedes y en todos sus proyectos que tengan para este 2025. Bueno, antes de contarles de nuestro panelista y presentárselos, como ya es habitual, les contaré un poquito de Logro y qué hacemos, a qué nos dedicamos. Logro es un software ERP para empresas, pero contamos con un gran ecosistema, con una familia bien grande y maravillosa que nos ha permitido llegar a varios sectores económicos en este momento, así que si de pronto tienen ustedes la necesidad y alguno de nuestros productos se acomode, les gustaría conocernos, bienvenidos. Nos pueden dejar sus datos en el chat o en nuestra página web pueden conocer más y también dejarnos sus datos. Les cuento entonces rápidamente, nuestro primer producto es LogroPymes, es un ERP para pequeñas y medianas empresas que les va a permitir manejar todo el tema de facturación, ventas, comprobantes, informes, también es integrado con nuestro módulo contable, vas a poder gestionar toda la parte también de facturación post, cartera, inventario, comprobantes de ingresos, egresos, vas a poder cumplirle a la DIEN con toda la parte de regulación y normatividad que ella exige y por supuesto
trabajamos en la nube para que puedas acceder a todos los reportes y todas las características de tu negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento. También contamos con un módulo llamado Logronómina, que te va a permitir liquidar, aprobar y pagar la nómina de tus empleados. Esta también te va a permitir, además, con un potente motor de cálculos, calcular todo el tema de prestaciones sociales, toda la parte de automatización de archivos pila, comprobantes de pago y adicional contamos con un módulo o un portal de empleados que esto les va a permitir una autogestión a ellos mismos de descargar sus comprobantes de pago, sus liquidaciones y por supuesto también les va a permitir toda la parte de certificados. También contamos con Logro Restobar, que es un POS para restaurantes, bares y discotecas, negocios gastronómicos también, cafeterías, panaderías, heladerías, con las cuales vas a poder gestionar toda la parte de facturación, pedidos en la mesa, comandas, menú digital. Tenemos integración con Delivery Apps y una integración directa con sus cocinas para que todo esté conectado. También funciona en la nube y también tiene la posibilidad de integrarse con nuestro módulo contable para que manejes todos los aspectos de tu negocio gastronómico. También contamos con Logro Enterprise, que es como el hermano mayor de esta familia. Es un ERP para grandes empresas y grandes contribuyentes, porque adicional a la nómina, a la facturación, al inventario, a la cartera, con la que cuentan nuestros otros productos, este producto te va a permitir tener un módulo de finanzas, de importación, de exportación, logística, manufactura y también de producción. Entonces van a poder manejar todos los aspectos de sus grandes empresas con Logro Enterprise. También contamos con Logro POS, que es un sistema POS en la nube para pymes. Este está pensado para estos pequeños negocios que apenas están comenzando, emprendimientos en casa, tiendas virtuales que desean manejar facturación electrónica, que desean tener al día toda la parte de inventarios, por supuesto un tema básico de ingresos y egresos, perdón, que puedan ustedes manejar muy fácil desde nuestro app, que es muy intuitivo y muy bonito visualmente y bueno, tiene precios maravillosos que se puedan acomodar a estos pequeños negocios. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestro software para administrar hoteles y propiedades. Esto aplica para también glampings, cabañas, hospedajes, hostales, entre otros. Con Logro Alojamientos van a poder manejar todo lo que son las reservas de habitaciones, la limpieza de estas, van a poder mirar tarifas en tiempo real, van a tener un calendario de eventos de ciudad para que ustedes puedan ver cómo será la demanda de esa semana o de ese mes, van a poder también sincronizar y integrar automáticamente con plataformas como Agenda, Booking, Airbnb para que tengan toda la parte de gestión y de reserva controlada. Entonces, si cuentas con un negocio de alojamientos o de hospedajes, Logro Alojamientos es la opción. Recuerden que en nuestra página web www.logro.com van a poder conocer más de nosotros y también dejarnos sus datos o por este mismo medio, por el chat del webinar, para que conozcan más y tengan una demostración gratuita, sin ningún compromiso para que nos conozcan. Bueno, y por último, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque adicional a información importante de nuestra familia o nuestro ecosistema de productos del que les acabo de hablar, también compartimos información de valor, temas de tendencia, temas de obligatoriedades, por supuesto la información de los webinars y mucho más lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Así que los invitamos a que nos sigan, nos encuentran como @tulogro en Facebook, Twitter o X, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y ahora también en TikTok para que nos sigan y sigamos conectados por allá. Bueno, para no quitarles más tiempo, entonces les cuento que hablaremos de tributación y planeación fiscal con un panelista que queremos mucho, que es contador aliado de Logro y que nos ha brindado su experiencia y su conocimiento en más de un seminario. Hoy nos acompaña William Soto, quien es contador público, especialista en gerencia tributaria y régimen tributario de comercio electrónico. William, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muy buenos días, mi estimada Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. El público es todo tuyo. Muchas gracias. Perfecto, entonces cordial saludo a todos. Bueno, permítame y ya estamos aquí. Ahora sí. Estamos viendo ya la pantalla, ¿correcto?
Sí, William, ya lo estamos viendo. Perfecto, listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema de tributación, planeación fiscal para emprendedores en 2025. Eh, Dentro de los temas que vamos a tocar, primero que todo, quiero darles un orden del día para efectos de que conozcan qué es lo que vamos a ver durante la siguiente hora. Dentro de los temas que vamos a hablar de las nuevas normativas tributarias en 2025. Vamos a tocar un tema de los regímenes de impuestos, cómo regirían para este año, qué tarifas hay, qué valores comienzan a ser obligados de acuerdo al tipo de régimen y demás. Vamos a hablar también de un tema de uso de tecnologías y software para la gestión tributaria. También vamos a hablar de los contratos y aspectos laborales que se deben tener en cuenta para esta planeación. También vamos a hablar para efectos de las empresas que estén desarrollando algún proceso de importación o exportación. Entonces vamos a hablar también del comercio exterior orientado para la planeación. Vamos a hablar también de la administración de bases de datos, inventarios y actividades empresariales. Y también vamos a hablar del tema de los gremios y asociaciones. Y finalmente vamos a tocar un tema de presupuestos para efectos de que el emprendedor tenga en cuenta todos estos temas relacionados para estos proyectos que comienzan. El año comenzó, hay oportunidades dentro del mercado, hay muchas opciones para desarrollar actividades de comercio, actividades de servicios y demás. Entonces, comenzando, primero quiero hacer una pequeña introducción. En diciembre se fijó el salario mínimo que comienza a regir a partir de este año, que es el salario mínimo, quedó fijado en 1.423.500 pesos. El auxilio de transporte que rige para las personas que tengan este derecho en tema laboral estará en 200.000 pesos este año. La unidad de valor tributario más conocida como VT para este año, para el 2025, comienza el año bajo la tarifa de 49.799. ¿Y por qué es importante la VT? Porque sobre la VT se tarifican obligaciones tributarias, se tarifican sanciones y demás. La sanción mínima sigue teniendo su misma estructura, que son 10 VTs como sanción en caso de algún incumplimiento. En caso de algún incumplimiento, por ejemplo, que no se presentó alguna declaración en el momento que era, o se procedió a hacer una corrección y demás, o se terminó haciendo, sea de manera voluntaria o por algún acto administrativo, alguna corrección en una declaración, la sanción mínima aplicable será de 498.000 pesos para que se tenga en cuenta. Ahora, dentro de estos procesos es importante tener esta base de datos, de valores. ¿Por qué? Porque de aquí es donde vamos a tomar decisiones para efectos de las contabilidades que ya vienen en función desarrollando su actividad económica, tengan la posibilidad de que tomen decisiones, corrijan lo que tengan que corregir. eh, Adicional, comiencen a tomar decisiones respecto a la contratación y demás. Dentro de las nuevas normativas que comienzan a regir está un tema del 4 por mil que sonó en diciembre, que a partir del 13 de diciembre iban a hacer una exención en las cuentas bancarias. Entonces, el artículo 65 de la ley 2277 del 2022 nos hablaba del tema de la exención para el cobro del 4 por mil. No desaparece totalmente, pero la idea de la aplicación es que se fuera desincentivando su cobro. Y dentro de esas aplicaciones de las leyes que comienzan a regir ahorita en el 2025 está el tema de la aplicabilidad del 4 por mil, o más conocido también como el gravamen a los movimientos financieros, de que si una persona en sus cuentas bancarias no superaba más de movimientos en retiro de más de 17 millones de pesos, 17.429.650, se veía exento de que le hicieran el 4 por mil.
muchas personas hoy en día, revisando su extracto, sus movimientos bancarios, ha encontrado que siguen cobrando el 4 por mil a pesar de no pasar estos topes. Inclusive ha sido sorpresa para personas donde dicen, hemos marcado ciertas cuentas y hemos solicitado la exención, pero todavía no la quitan. ¿Por qué no la quitan? Es el gran interrogante, ¿no? Dentro de la información, pues básicamente lo que se esperaba o se espera este año es que en el 2025 comiencen a que cada vez que uno mueva un dinero en una cuenta bancaria, sea por retiros, compras, retiros en el cajero, pagos o transferencia a otras cuentas, se integrara como una misma base de datos todas las cuentas bancarias y llevaran el registro de cada movimiento de todas las cuentas, con el objetivo de hacer seguimiento para que en el momento en que en el transcurso del mes supere los 17 millones, le comience a cobrar el 4 por mil. Pero yéndonos a la realidad, esto no está ocurriendo en estos momentos. ¿Y por qué no está ocurriendo? Pues básicamente esta es la pregunta a la cual vamos. Ya está aplicando la nueva reglamentación del 4 por mil y pues esta información sale de los pronunciamientos que han hecho ciertos bancos. Entonces hay algunos bancos y entidades financieras que, incluidas plataformas digitales como el NEC y el DaviPlata y otras más, pues que no han podido consolidar la información en una base de datos. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían hecho la ley, no habían hecho el gobierno o los privados puesto de acuerdo para efectos de centralizar una base de datos que cada vez que se generara un movimiento bancario, sea de, por ejemplo, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, cualquier banco o plataforma electrónica, esta fuera alimentada y permitiera hacer ese rastreo o seguimiento de los movimientos de retiro para efectos de comenzar a tarificar el 4 por mil en el mes. Entonces, el tema de que no esté aplicando hoy en día, según la información que desprenden los bancos, es porque no han podido integrarse entre ellos y ha hablado de una sola plataforma para poder unificarla, porque cada banco utiliza su propia plataforma, su propio sistema operativo. Esto ha hecho que se limite la aplicación. Entonces, por ese motivo, dependen en este momento de un acuerdo de voluntades, de que la Sobancaria eh, ponga una pauta para efectos de que esto comience a aplicar y pues todo el mundo que mueve menos de 17 millones de pesos en las cuentas bancarias se vea beneficiado con que ya no le apliquen. Entonces, esto es básicamente la información recopilada de los bancos. Ahora, teniendo esto en cuenta, también vamos a hablar de un tema de regímenes de impuestos. Comienza el año y es buena época para tomar decisiones respecto al régimen de impuestos. Hay ciertos regímenes de impuesto en Colombia que permiten cierta movilidad. ¿Y movilidad en qué sentido? En que si yo cumplo ciertas características o de acuerdo a mi grupo de socios o accionistas dentro de una empresa, nos ponemos de acuerdo y vemos que aplicamos a una ley que nos beneficia en una reducción de una tarifa, muy seguramente como planeación estratégica lo tendremos en cuenta para efectos de reducir la tributación o controlar o optimizar la carga impositiva que nos vayan a cobrar durante el año. Normalmente el impuesto a la renta recae sobre los ingresos o los rendimientos que se haga sobre cada uno de los tipos de ingreso que genera. Antes de conocer un poquito del tema de la tarificación, es importante conocer que para este año y el año que acaba de pasar, se han consolidado unos valores en VTs para obligar a las personas a declarar renta. Entonces, para efectos de las personas naturales, definir si están obligadas a declarar renta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se deben mirar 2 años, el 2024 y el 2025. Específicamente hablando del 2024,
se deben mirar ciertos topes con el objetivo que este año, entre los meses de agosto, septiembre y octubre, se declare renta de acuerdo a si se cumplen unos topes. Entonces, lo que ocurrió el año pasado me obliga a este año, si cumplo los topes, a que declare. Por ejemplo, si el contribuyente persona natural, tuvo ingresos brutos anuales que superaran los 1.400 VTs, que para el 2024 representaban 65.891.000, este año debe declarar renta. Para efectos del tema patrimonial, si consolidaron un patrimonio que era igual o superior a 4.500 VTs, es decir, sumaron el valor de la compra del vehículo, si tenían un vehículo, las cuentas por cobrar, si tenían cuentas por cobrar, el saldo de las cuentas bancarias y demás bienes que tenían. Y la sumatoria de todos estos bienes en el 2024 a 31 de diciembre sumaban más de 211.793.000 pesos, estarán obligados a declarar renta. Con que cumplan alguno de estos conceptos u obligaciones, estarán obligados a declarar. Otro caso que obliga a las personas naturales a declarar en Colombia está el consumo de tarjetas de crédito, es decir, para hacer sus compras utilizaron la tarjeta de crédito y al año de manera individual o sumando todas las tarjetas de crédito sumaron más de 65.891.000 pesos estos consumos, le obligarán también a declarar. Y aquí viene un tema importante que da como efecto de la facturación electrónica. Hoy en día los comerciantes prácticamente están obligados a facturar electrónicamente. Por ese motivo, la Dirección de Impuestos pues guarda un registro de toda la información tanto de compra como de venta que se genera y comienza a regir una obligación respecto a las compras electrónicas. Existía anteriormente por efecto de compras y porque básicamente en información exógena se generaban los reportes porque las empresas reportaban a las personas y decían este es el tope de compras. Pero ahora hay un tema que la Dirección de Impuestos está revisando y que es más práctico para ellos, que es el tema de la emisión de facturas electrónicas. Si a mí me emitieron más de 65.891.000 pesos en compras de facturación electrónica, también me van a obligar a declarar renta. Ahora, esto es básicamente nuevo. El año pasado hubo su primer ensayo, donde muchas personas quedaron obligadas por el simple hecho de estar comprando y optar o pasar por estos topes, y porque pues básicamente el registro de la Dirección de Impuestos nos permitió a los contadores descargar un informe donde venía relacionado todas las facturas que efectivamente se iban generando en el sistema. Y eso nos permitía corroborar muchas cosas que a simple vista en un informe de exógena o de información exógena no se veía tan detallado, sobre todo en el tema de compras. Pero muchas personas comenzaron a quedar obligadas por el tema de facturación electrónica, indirectamente siendo que no las emitían, sino simplemente las recibían cada vez que compraban. Ahora, también hay otro caso, este siempre ha sido, que es el tema de las consignaciones bancarias y depósitos. Al una persona recibir consignaciones bancarias y depósitos en sus cuentas bancarias y superan más de 65.891.000 pesos, estarán obligados. Si eso ocurrió el año pasado, estarán obligados. Si el dinero no era de ellos, por ejemplo, prestaron la cuenta para que un familiar recibiera un depósito igual o superior a estos valores, igualmente estarán obligados por el simple hecho que la obligación recae por el simple uso de la cuenta bancaria, independiente de que el negocio sea propio o sea de terceros. Y pues está también el tema de los responsables del impuesto a las ventas. Al estar obligado a ser responsable del impuesto a las ventas, más conocido como el IVA,
estarán obligados automáticamente a declarar renta independiente si cumplen o no los topes señalados anteriormente. Y dentro de la planeación es importante conocer que estos topes, cuando se van a aplicar para el 2025, se deben planear con el objetivo de determinar si la persona inicialmente va a quedar obligada a declarar renta, entonces pueda hacer una planeación, sepa dentro del cálculo de los ingresos que va a percibir cómo puede optimizar la carga tributaria, sepa de qué exenciones puede llegar a aplicar de acuerdo a esos ingresos, pero pues lógicamente esto se haría más planeado en un evento de que se tenga claro una actividad económica, un desarrollo de la misma y se puedan establecer sobre ello las aplicaciones de deducciones y exenciones. Listo. Ahora, vamos a hablar de las tarifas del impuesto a la renta de las personas jurídicas o morales. En Colombia hay muchos regímenes de impuestos. Hay varios y pues unos aplican de acuerdo a ciertas condiciones que cumplan los accionistas o en su defecto cuando nace una empresa se definen o también de acuerdo a la actividad económica hay unos casos especiales o donde haya sido constituida si está en una zona especial que tenga un beneficio en Colombia. Cuando uno constituye una empresa en Colombia, existe existe un régimen que podríamos considerar como el régimen ordinario para efectos de impuestos o régimen general. Este régimen grava las utilidades y básicamente de las utilidades fiscales que se formen o de la base gravable en impuestos que se forme, el gobierno va a cobrar una tarifa del 35%. De ahí en adelante, dependiendo el caso, el tamaño de la empresa, la facturación, la calidad de los socios y demás, se puede optar, en ciertos casos, a cambiar este régimen ordinario hacia un régimen simple o a un régimen de tributación especial o también dependiendo de la actividad económica se puede acoger al beneficio para actividades agrícolas en caso de que apliquen o si está en una zona especial en el país como por ejemplo la SOMAC que es básicamente si yo constituyo una empresa en Arauca, en norte de Santander y en ciertas zonas donde ha habido conflicto armado, tienen un beneficio de una reducción de tasa durante 10 años. Entonces, dependiendo del caso, es bueno que cuando se planee se tenga en cuenta el modelo de negocio, dónde se va a desarrollar, qué tipo de actividades se van a desarrollar y que se pueda ver una optimización de la misma. Hay un régimen que se llama régimen simple de tributación, que aquí lo estamos viendo en pantalla, que ha sufrido varias modificaciones. Cuando comenzó eran 6 grupos. Tuvo un fallo constitucional que declaró exequible parte de los grupos porque consideraba que beneficiaba a unos profesionales más que a otros y por ese motivo tuvieron que básicamente eliminar esa clasificación de grupos y tuvieron que establecer nuevas tarifas para efectos de generar una igualdad ante la norma para los profesionales. Entonces, también es una buena época comenzando el año que las empresas pueden optar por el régimen simple de tributación, porque una cosa es que a la empresa le cobren el 35% de las utilidades fiscales que genere, y otra diferente o el escenario diferente que ofrece el régimen simple de tributación es, de acuerdo a lo que se venda, se cobra un porcentaje. El porcentaje está desde el 1.2% hasta máximo un 14.5% del valor de la venta. ¿De qué depende? Depende de la actividad económica. El grupo 1 está orientado normalmente para los pequeños comerciantes, las tiendas de barrio. El grupo 2 básicamente extiende actividades de comercio. El grupo 3 SIC es el caso de los profesionales que prestan sus servicios profesionales de manera intelectual, como pueden ser los contadores, los ingenieros, es decir, prima más el conocimiento que la operatividad.
Y en el tercero ya prima más los servicios, pero no tanto intelectuales, sino ya priman los servicios como el servicio de transporte, es decir, actividades operativas y no profesionales. Es decir, por eso se hizo esta división. Y está el grupo 6 que básicamente son los casos de aprovechamiento en temas de chatarras y demás, que se creó como un grupo, el grupo 6. Esa es la clasificación que hoy en día tiene el régimen simple. Cuando uno hace este tipo de análisis, es bueno uno presupuestar o asimilar qué es lo que se espera desarrollar para identificar qué utilidad puede generar ese negocio y así tener un criterio para establecerle al empresario y decirle, mire, a usted le conviene más el régimen simple porque lo máximo que usted le pueden cobrar sobre los ingresos es el 4.5%, por decirlo así, en un grupo 2 respecto al 35% de la renta total que le pueden llegar a cobrar sobre las utilidades. Entonces uno hace un esquema, uno como contador cuando hace esta planeación, hace un esquema donde le muestra los dos escenarios de acuerdo a lo que va a comprar, vender, desarrollar, invertir y demás. Y de ahí uno establece una utilidad y unos ingresos proyectados. Sobre eso se hace el cálculo y se determina y se dice, mire, si usted opta por el régimen ordinario, sería más beneficioso porque su negocio genera una utilidad pero no es tan alta. O viceversa, análisis como de que el régimen simple de tributación es beneficioso en la medida de que como el negocio genera una alta rentabilidad, es más aconsejable que le cobren sobre lo que venda un porcentaje máximo del 4.5, por decirlo así, sobre el grupo 2, que un 35% de las utilidades que vaya a generar. Entonces, este análisis normalmente va acompañado de estos escenarios con el objetivo de que se tome una buena decisión y contarían con el mes de enero y febrero para hacer el cambio de régimen a la empresa y que le apliquen los beneficios correspondientes y de ahí en adelante durante este año se presenten los impuestos de acuerdo a ese régimen. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Las entidades sin ánimo de lucro. Entonces el hecho de que estén constituidas no les garantiza que ya estén bajo el régimen de tributación especial, que es básicamente el régimen que le aplica a las entidades sin ánimo de lucro y que desarrollan una actividad de carácter social. Entonces, en estos casos también se debe hacer una planeación, se debe tomar la información de los asociados, se debe convocar a una reunión, hay que tomar la decisión para convertir a la empresa o si ya venía existente la empresa, convocarla para que dentro de este régimen eh, se le se le aprovecha al máximo el beneficio de ser una entidad sin ánimo de lucro. Por ejemplo, al recibir recursos, la persona que hace los pagos por efecto de donación, sea algún material, sea en dinero, van a tener el beneficio de que ese valor donado lo van a descontar en la renta hasta el 125% como una deducción o que el 30% del valor lo puedan llevar como un descuento tributario, que básicamente restaría directo contra el impuesto. Dependiendo del manejo, también es importante proyectar esto, porque hay casos, por ejemplo, y hay buenas intenciones donde quieren desarrollar una actividad, por ejemplo, deportiva, y pues para que sientan un mejor beneficio los papás, por ejemplo, cuando quieren que el hijo aprenda a patinar o desarrolle una actividad deportiva, cuando haga sus pagos tenga el beneficio de que le pagó un colegio a su hijo deportivo para que aprendiera a patinar, pero sabe que el 125%, es decir, un 25% más de lo que pagó, lo va a poder deducir en renta y lo va a poder aplicar, porque al final de cuentas, en una empresa bajo el régimen de tributación especial, eh, y que le certificó todos estos valores, lo puede llegar a deducir en renta. Lógicamente hay que analizar cada caso específico.
pero pues es un beneficio que da el régimen de tributación especial. Las SOMAC básicamente reducen al 50% para el 2025 el impuesto general del régimen ordinario. Entonces pasa del 35% al 17.5% durante 10 años este beneficio. Entonces, si un emprendedor dice, bueno, yo voy a desarrollarlo en una zona que se considera SOMAC para efectos de la ley, entonces quiero acogerme a este beneficio para que no me cobren un impuesto del 35%, sino del 50% de la tarifa general, que sería el 17.5%. Y el beneficio se extiende durante 10 años y ahí tengo la capacidad de que voy a contratar por lo menos una persona o dos personas, entonces el beneficio me puede aplicar. Y el beneficio de las personas jurídicas respecto al beneficio para actividades agrícolas es lo mismo. Se va a desarrollar una actividad agrícola, se cumplen con ciertos topes, se tiene un buen manejo ambiental y un aprovechamiento y enriquecimiento ambiental. Se puede gozar de unos beneficios establecidos hasta de prácticamente tributar al 0%, hasta el 17.5%, que sería el 50% durante 10 años. Es un gran beneficio para el incentivo al tema agrícola en Colombia. Ahora, respecto al impuesto a las ventas, también se debe hacer una planeación y se deben tener en cuenta lo que obliga a la persona, porque pueden haber casos, por ejemplo, se terminó firmando un contrato que supera los 164.728.000. Si fue el año pasado, pues le obligarían a que se convierta en responsable de IVA, que facture electrónicamente y que cumpla todas las normativas tributarias correspondientes. Entonces, por ese motivo es que se debe evaluar y planear respecto a quienes están obligados. Entonces, las personas naturales, hablemos inicialmente de las naturales, que superan los ingresos de más de 164.728.000 para el 2024, este año, tienen que convertirse en responsables de IVA. Lo mismo, si tuvieron consignaciones bancarias que superaran los 164.728.000, estarían también obligados a convertirse en responsables de IVA. Y el siguiente caso, pues prácticamente es aplicable en el simple caso de que si yo voy a suscribir un contrato que comienza a superar los 164.728.000, prácticamente me obligarían dentro del contrato a que debo facturar electrónicamente para cumplir mi obligación como responsable de IVA. Hay otras actividades que pues están obligadas. Las personas jurídicas, por ende, por excelencia, son responsables de IVA. Y pues hay que definir que tengan una actividad grabada de IVA. Si tienen una actividad grabada de IVA, sea porque comercializan algún producto que tiene IVA definido por la ley, o porque presten algún servicio que también es grabado por IVA, entonces estarán obligados a presentar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas de IVA. En caso de desarrollar un tema de importaciones o exportaciones, quedan obligados porque van a adquirir van a ostentar la responsabilidad de ser un usuario aduanero. Al ser usuario aduanero, básicamente son responsables de IVA. No existe ningún usuario aduanero que no sea responsable de IVA. O sea, automáticamente se vuelven responsables de IVA. ¿Por qué? Porque para poder importar deben liquidar un arancel y un IVA, dependiendo del producto que vayan a traer. Por ese motivo, se vuelven responsables de IVA porque son el primer punto de encuentro en el país para nacionalizar mercancía, y les obligan en ciertos casos a que paguen un IVA del 5%, el 19%, dependiendo del producto que están nacionalizando en Colombia. Entonces, por eso es importante tener claro que dentro de estos procesos, cuando uno va a desarrollar un proceso de importación, tiene que tener claro de que va a ser responsable de IVA. Y por ser responsable de IVA, tendrá que clasificar de manera bimestral o cuatrimestral la presentación de estas declaraciones. O si tiene un régimen especial en renta, como lo puede ser el régimen simple de tributación, tendrá bimestralmente la obligación
de hacer unos anticipos al gobierno respecto a lo que va facturando. Ahora vamos a hablar del uso de tecnología y software para la gestión tributaria. Estos son momentos para planear, está comenzando el año, hay que evaluar no solamente en cifras y en números temas de responsabilidades de impuesto, de lo que comienza a regir como país en las nuevas reformas que estén aplicando de acuerdo a los decretos anteriores y demás. Pero también es importante que la tecnología vaya de la mano hoy en día, porque gracias a la tecnología es que se automatizan procesos, se mejoran la consolidación de la información y demás. Entonces es importante que para estas épocas aquel emprendedor que va a desarrollar su negocio tenga un buen sistema operativo, tenga un buen software que le permita de una u otra manera ejecutar procesos y compilar la información de su actividad económica con el objetivo de que tenga claro los números y pueda tomar excelentes decisiones sobre ellos. Como primer punto, hay que evaluar un tema de software contable. Entonces, los software contables tienen que tener la capacidad competitiva que hoy en día se requiere, es decir, que estén debidamente licenciados, que el programa esté adaptado a las nuevas normativas, es decir, que permita facturar electrónicamente, que no tenga problemas para efectos de compilar la información, reportarla, extraerla y demás. Logro Pymes es una buena opción para efectos del pequeño empresario que quiere aventurarse a hacer una compraventa, que quiere prestar algún servicio y que tiene la obligación de cumplir con la facturación electrónica. Entonces hay unos planes que ofrece Logro que de una u otra manera le sirven a este empresario para efectos de que pueda compilar ahí su información, llevar sus procesos contables y demás. Como segundo punto, hay que tener claro que una cosa es el programa y otra cosa son los demás programas complementarios para la empresa, como lo puede ser el Office, más conocido así que el Word, el Excel, el PowerPoint y demás aplicaciones que pueden llegar a ser útiles, que más se le conoce como el paquete de ofimática, donde la persona puede utilizar, extraer la información de un software contable y trabajarla de una manera más práctica en los análisis en un Excel, por ejemplo. Entonces se le recomienda, hoy en día hay unos planes de licenciamiento muy prácticos que van desde 5 computadores para ese pequeño empresario que está comenzando y unos precios asequibles que le ofrecen al pequeño empresario. Software para el desarrollo operativo. Dependiendo de la actividad económica, también se tendrá que blindar el empresario para tener un software que le permita desarrollar su actividad. Si la empresa hace un proceso muy industrial, como puede ser una liofilización de maderas, se me ocurre que es un proceso de secamiento de maderas, resulta que en estos procesos de liofilización tienen que hacer un archivo documental del comportamiento de la madera mientras estuvo en un horno calentándose. Entonces tienen que tener un programa especializado en ese caso. Si es una empresa de tratamiento de aguas residuales, entonces tiene que tener un programa que le permita llevar un plan de mantenimiento y de enriquecimiento de la naturaleza y de cómo se hace el tratamiento de las sustancias y demás. Ahora, hoy en día también aparecen como programas adicionales dentro del complemento para el uso de las tecnologías, los CRMs, que básicamente es una expresión en inglés de Client Relationship Management, que se trata de la administración de las relaciones con los clientes. Básicamente son programas que se utilizan para llevar un récord de las actividades o tareas que tiene que hacer la empresa respecto a los clientes y que permiten una mejor gestión y un seguimiento de cada uno de los casos de los clientes o más conocidos como los leads y que les permiten desglosar todo dónde va el proceso. Entonces al vendedor ya no se le pregunta
¿Cómo va el caso con el cliente tal? No, simplemente se entra a la plataforma y él tiene todo el historial porque el vendedor o el asesor comercial ha venido alimentando su proceso de seguimiento a este cliente. Entonces eso permite que se haga dentro de una base de datos todo un seguimiento y un historial para saber cómo proceder con un cliente. También es importante otras bases de datos, que básicamente son programas que le permiten recopilar información valiosa a la empresa. En caso de ser necesario, pues se recomendará que la empresa se blinde en una plataforma de almacenamiento que le permita archivar su documentación, cotizaciones, archivos documentales, base de datos de los clientes y demás. Y hoy en día la tecnología vino para imponerse en el día a día. Entonces hay procesos que manejan las empresas y que bajo la tecnología hay que automatizarlos. Entonces, si yo tengo una página web donde yo vendo mis productos, donde las personas llegan a comprar, eh, y pues hay un proceso de que toca hacer una factura para relacionar la venta. Este proceso, cuando la empresa es pequeña, claro, se puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es una sola factura o dos facturas al día o tres y entonces dice la carga no es grande. Pero cuando el proceso comienza a crecer y la empresa ya al día vende 100, 200 ventas en la plataforma de ventas que está haciendo, este proceso ya no se puede manejar manual. ¿Por qué? Porque con un solo día asumiendo un promedio de 200 ventas diarias y que la empresa tiene un auxiliar contable y que el auxiliar contable era la que hacía manualmente la factura, pues no se va a poder seguir haciendo manual porque con un día que falte la persona son 200 ventas que se atrasan en contabilidad. Y al siguiente día, digamos que haya tenido una incapacidad de 3 días, son más de 600 documentos para generar. Y entonces ahí es donde nace la necesidad de automatizar procesos como por ejemplo lo de facturación. Para efectos de que se vendió en la página, se utilizó una API o plataforma de automatización o aplicación de automatización que lo que va a hacer es recopilar los datos de la plataforma de ventas y los va a enviar a un programa como lo puede ser Logro. Y en Logro automáticamente va a generarse la factura y va a generarse automáticamente y se va a reportar a la dirección de impuestos. Y va a alimentar la información de manera automática. Entonces eliminamos un proceso que en algún momento se hacía manual y que por crecimiento de la empresa ya no se puede hacer manual porque puede generar procesos de atraso en la contabilidad. Entonces se debe evaluar qué se puede automatizar en la empresa dentro del desarrollo de la actividad. El siguiente punto para tener en cuenta, el tema de los contratos y aspectos laborales. En los contratos hay que definir qué personal se requiere, que dentro de esas personas que se requieren se mira el tema de tiempo, se mira el tema de actividades a desarrollar, se mira la necesidad dentro del desarrollo del negocio y se entrará a elaborar los contratos pertinentes, sea por una vinculación de prestación de servicios o sea por una vinculación laboral que se considere dentro del mismo. Entonces se deben evaluar los cargos, se debe armar el tema de las funciones, se debe tener una serie de obligaciones a tener en cuenta. Dentro de ellos, ¿cuáles están? El costo de los contratos laborales. El emprendedor tiene que tener claro cuánto le cuesta contratar a una persona, sea por un contrato de prestación de servicios, sea por un contrato laboral. Debe conocer también pues las fechas, cuándo toca pagar una prima en un contrato laboral, al momento de terminar el contrato, qué se debe liquidar, o sea, debe tener claro qué es lo que le cuestan las cosas, para efectos de que sepa cuál es el costo al contratar a una persona. Hay un tema también de funciones y seguimientos. El contrato puede tener estipulado las funciones, pero es bueno que haya un proceso de socialización y seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver en la empresa que las cosas ocurran
tal cual como fue mi visión como empresario, tengo que hacer un seguimiento y tengo que actuar como alguien que hace un control de calidad, sabiendo de que están ocurriendo lo que efectivamente se firmó en algún momento. Entonces tiene que haber un proceso de recopilación de funciones de acuerdo al cargo y un tema de seguimiento a las mismas. Como tercer punto también hay que evaluar un tema de revisión de exenciones en pago de seguridad social. Hoy en día, por el hecho de que una persona jurídica es declarante de renta, tiene un beneficio de que lo exentan, es decir, tiene unas tarifas especiales en el pago de la seguridad social de sus trabajadores. Entonces ya no le toca pagar ni un parafiscal de SENA ni tampoco el del ICBF que en alguna época se cobraban. Este beneficio está aplicando desde el 2013. Cuando se liquida dentro de la seguridad social, el pago de salud también ahí tiene una exención que solamente pagará un 4%, equivalente al 4% que se le descuenta a los empleados. Entonces, aquí es donde es muy importante porque a veces las empresas contratan a un personal y nunca revisan qué parafiscales sí están obligados a pagar y cuáles no. También es importante que la empresa tenga un manual interno de trabajo donde estén estipulados tanto lo que se viene a calificar como una falta leve y una falta grave para efectos de que la empresa tenga un control sobre lo que ocurre. Entonces, qué se considera una falta leve, qué se considera una falta grave y cuáles son las consecuencias de cumplir o incumplir, para que los trabajadores tengan claro eh, y los contratistas tengan claro dentro del desarrollo que se debe cumplir para efectos de no incumplir ningún tema laboral o afectaciones a la empresa. Y como quinto, la empresa hoy en día debe tener un plan de salud y de seguridad en el trabajo. Entonces se deben evaluar los cargos. Normalmente un profesional de salud ocupacional o seguridad industrial se encarga de evaluar el tema de las circunstancias que van a vivir dentro del desarrollo de la actividad. Entonces, los riesgos, qué tipo de riesgo le corresponde a la empresa, qué pausa activa deben hacer. Eh, Contar con botiquines, contar con preparación para un primer auxilio, los primeros auxilios en caso de que ocurra una eventualidad y demás. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta para efectos de este año y planear las cosas. También lo siguiente, si el emprendedor se va a aventurar en un proceso de comercio exterior, como puede ser la importación de algún producto de China, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, o un proceso de exportación, considere que desarrolla una actividad aquí en Colombia y siente que la capacidad operativa y la producción que hace da para exportar estos productos al exterior, aquí es donde uno evalúa y se debe tener ciertos factores en cuenta para efectos de que dentro del comercio exterior se leen las cosas. Entonces uno tiene que evaluar los procesos de importación y exportación. Los dos son diferentes en aplicación aquí en Colombia, porque una cosa es planear una compra en el extranjero y que se desea que al comprar llegue una mercancía, se haga un proceso de nacionalización de la mercancía o desaduanamiento y que ésta se pueda vender de manera legal en Colombia, entonces hay unos procesos para evaluar. Y otro caso diferente es cuando es exportación. Entonces, para efecto de exportación, lo que uno mide es una capacidad operativa de qué va a poder contribuir si quiere vender, por ejemplo, cacao o quiere vender plátano y quiere exportarlo al exterior. Entonces tiene que tener una capacidad de producción, tiene que estar tecnificados sus cultivos, tiene que cumplir una serie de requerimientos para que cuando el producto salga a exportación no sea rechazado en el puerto antes de tomar su viaje o que se le presente algún problema por un mal procedimiento. Como segundo punto, dentro de un proceso de importación o exportación, se deben crear las fichas técnicas y los requerimientos para importar y exportar, para efectos de que la empresa cumpla la normativa que se le exija. Entonces, desde temas de licencias, porque el producto requiere una licencia, hasta procesos de almacenamiento y demás que puedan requerirse.
pero bueno, ya los explicaremos ahorita más adelante. En el punto 3, la capacidad operativa de exportación. Entonces, eso siempre se debe hacer. Muchas personas quieren exportar, pero siempre se debe hacer un proceso de capacidad operativa, que es básicamente un cálculo y una revisión estructural de la empresa, porque para un proceso de exportación, para que sea rentable, sea para el que vende o para el que compra, hay que cumplir una capacidad, porque no es lo mismo que yo contrate un contenedor de 20 toneladas y solamente voy a exportar una tonelada de algún producto agrícola. Entonces, por no tener la capacidad, pues lógicamente sale perdiendo, sale más caro el transporte internacional de un contenedor que la misma mercancía que se está vendiendo. Entonces, por ese motivo, hay que hacer siempre una evaluación de una capacidad operativa con el objetivo de que se cumplan los estándares y que sea rentable tanto para un lado como para el otro, tanto para el comprador como para el que vende. También hay un tema de revisión fiscal de los productos para determinar aranceles y medidas no arancelarias. Este es muy aplicable sobre todo para la persona que quiere importar. No es lo mismo importar un celular que importar un producto comestible o un electrodoméstico, porque cada uno va a tener ciertos requerimientos a la luz de la ley. A forma de dar un ejemplo, si yo importo un celular, el celular me va a exigir que tenga una licencia ante el CRC, que es la Dirección de Comunicación de Regulaciones de Colombia, que es básicamente una entidad que tiene la base de datos de todos los emails a nivel nacional y que cuando yo voy a hacer un proceso de importación, yo le pido a ellos que me saquen una resolución de los productos que voy a importar. Al sacar esa resolución, ellos me han verificado si los productos que yo iba a traer bajo ciertos emails cumplen o que no son robados o que ya están duplicados en Colombia. Entonces, bajo esa resolución yo tengo la tranquilidad de que lo que voy a traer aquí al país no va a presentar problema en el momento de ser nacionalizado. Entonces, ahí es donde yo tengo que revisar este tipo de medidas que se le conocen como medidas no arancelarias. ¿Cuál es la diferencia? Una medida arancelaria básicamente es una medida de pago. Es decir, si usted trae un celular, tiene que pagar un arancel del tanto por ciento. Por ejemplo, hoy en día, si yo traigo un celular y el celular no supera el valor de 870,000 pesos, haciendo la conversión de los dólares de la compra y no supera los 870,000, no pago ni arancel ni IVA dentro de la declaración que voy a presentar de importación para poder darle ingreso legal a la mercancía. Pero si llega a superarlo, entonces como medida arancelaria tengo que pagar una tarifa de un IVA del 19% para que ese producto entre al país. Y como medida no arancelaria viene a ser el tema del email. Entonces, el email, todos los celulares en Colombia tienen un email, todos los dispositivos electrónicos e inteligentes tienen un email que es un número de identificación como único. Entonces, cuando se va a ingresar ese producto aquí al país, siempre se evalúa y se le pide a la comunicación de regulación de Colombia de que emita una resolución de acuerdo a unos emails que yo le paso para que ellos validen que no estén ni duplicados ni robados ni nada y puedan entrar sin ningún problema al país antes de yo hacer la compra. Entonces, después de haberse hecho este procedimiento, esa medida se le conoce como no arancelaria. ¿Por qué? Porque no implica un pago, pero sí una verificación. Si yo traigo un televisor a Colombia o un electrodoméstico, entonces bajo la normativa, independiente de que hay unos aranceles que toca pagar dependiendo del electrodoméstico, un 10% de arancel sobre el valor de la compra y un 19% de IVA, que es lo normal en un electrodoméstico. Hay unas medidas no arancelarias como por ejemplo que exigen de que el producto que yo compro debe contar con una certificación que se le conoce como la certificación RETIE. Entonces ese electrodoméstico que entra al país no puede entrar si no cuenta con esa certificación RETIE, que básicamente es una certificación a nivel internacional
de que el producto no va a electrocutar a alguien que lo utilice. ¿Por qué? Porque fue construido o bajo la normativa o la calidad correspondiente como electrodoméstico. Entonces, es el famoso certificado RTE. Si traigo un producto de alimentos del exterior, entonces debe contar con un certificado fitosanitario, es decir, que el consumo en pequeñas cantidades no va a intoxicar a una persona ni va a generar ni envenenamiento ni nada, entonces van a pedirme un certificado que haga sus veces como el INVIMA en Colombia o el FDA, que es el Departamento de Estados Unidos de Salud, de productos de consumo para el ser humano. Entonces, como hay medidas arancelarias y no arancelarias, aquí es donde se debe planear muy bien el producto. Tener un buen asesor de comercio exterior que le establezca cuáles son las obligaciones que tiene tanto arancelarias como no arancelarias para que el producto que se trae aquí al país cumpla a cabalidad los requisitos y se logre nacionalizar exitosamente en un proceso de importación. Y viceversa, si se va a exportar, lo mismo. Que desean exportar a un país como lo puede ser Japón, Corea del Sur o cualquier país, eh, sea asiático, europeo, el que quieran. Hay que conocer la normativa, entonces ahí tienen que ir de la mano con el profesional de comercio exterior para que los guíe de la mejor manera y les diga, venga, ustedes si van a hacer esta importación tienen que invertir tanto en aranceles, en IVA para poder importar este producto a Colombia. Y que también sepan de los manejos una vez la mercancía esté aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque toda esa mercancía tiene unos requisitos bajo la ley. No solamente bastó con pagar aranceles y cumplir unas medidas no arancelarias. Si se venden en Colombia esos productos, no se pueden despachar como si fuera un producto nacional. ¿Por qué? Porque hay un control aduanero que se hace a las mercancías. Si yo desde Bogotá mando una mercancía a Medellín y esa mercancía es importada, tiene que cumplir unos requisitos documentales que deben acompañar el producto, porque si no, la aduana va a considerar que es un contrabando técnico. Es decir, técnicamente al no estar acompañado con la documentación que acredite el legal ingreso al país de ese producto, se va a considerar que es un producto de contrabando y que no tuvo un ingreso. Y pues se va a volver un proceso de aprehensión por parte de la DIAN, donde la DIAN va a pedirle al que estaba intentando vender que le haga llegar la documentación de la declaración de importación, la factura del exterior y otra serie de documentos para que le vuelvan a entregar la mercancía. Y pues eso es tiempo, ese proceso le va a tomar un poco más de un mes a la persona y pues digamos puede repercutir en pérdidas. Entonces ahí es importante que en este año si se van a importar productos se tenga la claridad cómo se deben mover los productos, cómo se debe llevar la logística y demás. Entonces aquí es importante esa guía de comercio exterior que se dé. También está importante para las personas que están haciendo importación tener un agente de representación. Eh, Cuando uno hace procesos de importación, entonces dependiendo del país, hay que tener una presencialidad en ese país para efectos de que no termine girando unos dineros y nadie le responda en el exterior. Entonces es bueno contar con un agente de representación para efectos de que no ocurra eso. Y también está el otro caso para aquellas personas que ya desarrollan un negocio en Colombia y quieren internacionalizarse. Por ejemplo, desarrollan algún tipo de comercio en Colombia, como puede ser la venta de algún calzado y consideraron o hicieron un estudio de mercado donde dijeron, mire, en México hay muchas coincidencias respecto al desarrollo del negocio, es casi la misma cultura, y entonces consideramos internacionalizarnos y llegar a ese país. Lo mismo, hay que hacer un plan fiscal, hay que hacer un estudio de mercado del producto, hay que mirar las tarifas que son aplicables, si se hace una producción nacional, cuáles son las implicaciones en ese país, si se importa el producto, cuáles son los aranceles y las medidas no arancelarias de ese país. Entonces ahí es donde entramos en un proceso de estudio de mercado y de internacionalización, porque pues hay muchas formas de internacionalizar un negocio, sea por franquicia, sea directamente como inversión directa, sea como una inversión nueva y demás trámites que pueda planearse. Entonces aquí es donde uno se sienta con el contador
y con el profesional de comercio exterior para aterrizar el plan de internacionalización y que las cosas se le den. Ahora, el siguiente tema es la administración de la base de datos, inventarios o actividades. En este caso, si vamos a comercializar algún producto, pues el enfoque tiene que estar en la logística de despachos. ¿Por qué? Porque en esa logística de despachos vamos a hacer el control de los recursos de la empresa como tal, que es la inversión de mercancías. Entonces, en esa inversión de mercancías, pues hay que hacer una buena logística para efectos de saber qué se entregó al cliente, qué se devolvió y por ese motivo tiene que haber toda una trazabilidad de esa logística de despachos. Hoy en día las plataformas que ayudan a vender por internet, que uno puede hacer las ventas de un negocio de comercio, básicamente tienen todo un despliegue e inclusive ofrecen servicios para la entrega de los productos y el cobro de los mismos para que las personas ofrezcan también un servicio de venta de esos productos de contado en efectivo. Y pues hay muchas empresas de transporte nacional que están aplicando ese tipo de logística y de actividad para que la gente se incentive y no tenga tanto problema en un proceso logístico. Ahora, como segundo punto está el tema de la gestión de las actividades. Este es más aplicable, puede aplicar para las empresas de comercio, pero es más aplicable para las empresas de servicios. Porque como las empresas de servicio no van a manejar un inventario como tal, porque las empresas que prestan algún servicio, consultoría y demás, lo que administran son actividades, entonces lo que tienen que hacer es un control de actividades para llevar los procesos a cabo. Y esta gestión de actividades recauda un tema de horas, recauda un tema de control de actividades, de qué puede generar un retroceso en una actividad y demás, porque finalmente con este control de actividades se permite verificar qué tanto tiempo o costo consume un cliente, que es básicamente el control de los costos de la prestación de algún tipo de servicio o consultoría. Y pues para ello está también los programas conocidos como el CRM, que estarían compilando las dos cosas anteriores. Hacer un seguimiento de los clientes y los procesos que nos permite pues básicamente hacer ¿cómo es que se llama? Una verificación e inclusive nos permite hacer todo un análisis de la información recaudada que nos va a permitir de una u otra manera eh, tomar decisiones, verificar enfoques, comparar temas de clientes, consumos y actividades que nos permiten de una u otra manera pues el compilar la información y tomar decisiones. Entonces es importante que esto también se planee. Si van a desarrollar un comercio, es bueno que cuenten con una plataforma de logística de despachos o un CRM en su defecto para hacer seguimiento de esos clientes y sus procesos. Ahora, los gremios y asociaciones. ¿Por qué es importante los gremios y asociaciones en Colombia? Si yo voy a vender café, tengo mi finca cafetera y pues yo quiero crecer como finca, tengo que buscar esos gremios y asociaciones. ¿Por qué hay que buscarlos? Porque ellos son uno de los primeros pasos donde ya está el avance o el estado de arte de alguna actividad económica. Es decir, ellos ya tienen manuales de buenas prácticas, de protocolos empresariales, hay información estadística que ellos recopilan de su sector. ¿Por qué? Porque el objetivo es darle una mano a ese empresario que está comenzando. Si yo tengo una finca cafetera, y me voy, por ejemplo, a Sofrucol o a la Asociación Cafetera, ellos me van a dar toda una información, tienen su propia revista, entonces por ser asociado a ellos yo voy a recibir una revista agrícola, esa revista me va a mostrar dónde se cultiva el café o de acuerdo al producto agrícola que esté vendiendo
y eso me va a permitir tomar decisiones, ver qué están haciendo, inclusive tienen sus días de celebración como actividades donde dicen, bueno, el día tal vamos a celebrar el día de los cacauteros, el día tal vamos a celebrar el día de los que producen las naranjas. Y entonces eso permite que haya una integración con las personas que desarrollan el negocio y ahí se generan muchas oportunidades. Entonces, por una parte está el apoyo legal y formativo. Entonces, usted quiere cultivar algo o usted quiere producir un software, entonces tiene que ir a FedeSoft, que es la asociación de las personas que desarrollan software, o usted quiere desarrollar un comercio, por ejemplo, que puede ser por ejemplo, maneja procesos de salud ocupacional, entonces maneja procesos, entonces tiene que ir a la asociación de profesionales de salud ocupacional porque allá tienen normativa, protocolos, hay integraciones, hay ferias que hacen, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de asociación y hay eventos que elaboran. Entonces, tanto ese apoyo legal les va a ayudar mucho y formativo para que desarrollen muy bien y hagan las buenas prácticas. Segundo, la participación en eventos y ferias. Entonces ellos elaboran eventos y entonces dicen, para tal día va a haber tal evento en nuestras instalaciones y va a haber un profesional que va a hablar de tales temas. O hacen una feria. Entonces feria para el comercio de tal producto y va a ser en tales ciudades, entonces las personas que quieran atender, vamos a dejar un stand, vale tanto, por ser asociado tiene un descuento, o sea, son todos los beneficios y eso permite un enriquecimiento empresarial y un contacto con más personas del sector. Como tercer punto está el tema de la formación y desarrollo profesional. Entonces yo quiero, desarrollo una actividad, pero yo quiero cada vez pulir mi negocio y llevar bien las cosas. Ellos van a hacer un apoyo. Cuarto, información y estadística. Entonces, es primordial, estamos en una época de la información. A mí me interesa saber dónde, si por ejemplo, si mi actividad fuera relacionada con los temas agrícolas y yo produjera abonos, pues a mí me interesa saber dónde están ubicados esos empresarios que cultivan para poder hacerle ofertas y llegarles con unos suministros constantes. O dos, desarrollo la operatividad para vender algún producto como puede ser el maracuyá. Y entonces, pero yo sé que por capacidad operativa no doy, pero ellos son un punto para conseguir los demás proveedores del mismo producto. Entonces, como ellos son un punto clave para poder entrar a ver la información y la estadística, me va a quedar más fácil recopilar de dónde puedo conseguir el mismo producto que yo vendo. Entonces pueden ser mis proveedores o yo puedo llegar a ofrecerles. Quinto, acceso a recursos y servicios. Entonces, como le decíamos, hay casos donde, por ejemplo, hay asociaciones que en la misma página colocan propuestas de licitación donde dicen, mire, necesitamos un suministro de esto porque esto va para el Ministerio de Agricultura o esto va para una entidad pública o esto es para consumo en el sector. Entonces, estamos buscando tal persona que pueda proveer esto, entonces ellos son un punto de acceso a esos recursos de contratos y de los servicios complementarios. Si yo quiero hacer un negocio con un extranjero y yo no manejo el idioma, entonces yo busco una asociación o una cámara colombo extranjera que sea relacionada con el país y ellos me van a ofrecer un servicio por horas de un traductor. Si, por ejemplo, cuando yo llego y manejo un proceso donde quiero exportar hacia Estados Unidos, pero tengo gran dificultad o inexperiencia en un proceso y desconozco, digamos, los beneficios que correspondan relacionados, entonces ahí es donde yo establezco hasta qué punto tengo que determinar que debo tener una asesoría un poco más profunda con una entidad como una asociación como la Cámara Colombo Extranjera, que puede ser la ANCHAMPS, que es la de Colombia y Estados Unidos. De ellos voy a recibir un tema de traductores, un tema de normativa, una explicación cómo funciona el Plan Vallejo, si yo puedo acreditar mi empresa para obtener los beneficios al exportar hacia ese país, si mi producto va de la mano con el TLC y va a ofrecer si yo quiero comercializar ropa hacia Estados Unidos. O sea, ellos me van a hacer un puente de ayuda
donde me están dando la información, recursos y me están prestando también unos servicios que me ayudan a complementar mi actividad. También está el tema de la representación y defensa. Entonces, al yo tener buenas prácticas, al yo seguir las buenas prácticas del sector, ellos también ofrecen un tema de representación y defensa para efectos que si entra en conflicto, digámoslo así, una relación entre el cliente y el proveedor, ellos me van a ayudar en un arbitraje que me va a permitir de una u otra manera guiar las cosas de manera exitosa. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos van a estar como esos protectores de las personas que hacen el desarrollo y pues que cumplen los lineamientos. Y el séptimo, hablaríamos de un tema de alianzas estratégicas. Entonces, ellos como punto de encuentro para las personas que desarrollan una actividad económica, entonces pues van a ser un punto muy importante pues para efectos de que aquí vamos a integrarnos y vamos a tener la posibilidad de hacer alianzas con otras empresas. Si yo presto esto, ellos pueden hacer esto. Si a mí me llega un cliente que me pide para la exportación de billeteras de cuero, se me ocurre, y yo no tengo la capacidad operativa para esto, pero sí sé que si busco otros que tienen la producción, puedo recopilar entre varios y llenar un contenedor o una capacidad específica de acuerdo al requerimiento, entonces puedo buscar alianzas estratégicas y cumplir procesos de exportación o procesos nacionales de suministro, o mirar cuando hay convocatorias y demás. Y pues como último punto está el tema de los presupuestos. Entonces, presupuesto es algo que proyectamos. Entonces, un plan de mercado, un estudio de mercado se debe hacer. La empresa tiene que contar con un estudio de mercado. Un presupuesto de ingresos y ventas debe proyectar cuánto debe hacer. Para ello se recomienda que se haga este proceso con un financiero especializado, un tributarista, que les pueda proyectar el negocio a desarrollar para que sea lo más aterrizado a la realidad posible. Un presupuesto de egresos, compras o adquisiciones. Y pues de ahí es donde sale, una vez hecho estos presupuestos, sale el tema de qué estrategia tributaria pueden utilizar para contratar, para ejecutar recursos, para elegir un régimen de impuestos ahorita, para elegir si se va a hacer un proceso de importación, cuál es la mejor manera, cuál es el mejor término de negociación en un proceso de importación. Y lo mismo, el régimen cambiario, saber cuáles son los numerales, sobre qué valores se deben declarar ante el Banco de la República, cuáles son las implicaciones, cuáles son las obligaciones cambiarias y de información que se pueden presentar, la evaluación de algo que se llama los precios de transferencia, que es otro informe, entre otros. El presupuesto de importación. Entonces, saber y tener muy claro que si se desea traer un producto del extranjero hacia Colombia, y que cumple bajo cierta normativa, ese producto entra legalmente al país y ese es el costo. Ese es el análisis de un proceso de importación. Y el sexto es el plan de internacionalización. ¿Cómo deseo que la empresa llegue a otro país? ¿Bajo qué situaciones y demás? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de internacionalizar una empresa, sea directa, indirectamente, o dependiendo del tipo de producto o servicio que se esté vendiendo. Entonces, esto es importante, el presupuesto es una base que nos permite crear un camino del cual esperamos transitar de la manera más efectiva. Entonces, con esta doy terminado la parte inicial de la exposición y pues pasaríamos a un proceso de sección de preguntas. William, claro que sí, y muchísimas gracias por esta tan maravillosa que nos acabas de dar y la información brindada. Vamos entonces a iniciar con nuestras sección de preguntas. Vamos a iniciar con Angie Sánchez, que nos dice, buenos días, ¿cuál es el valor para no aplicar 4 por mil o qué requisitos son para no aplicar este impuesto? Ok, básicamente la normativa está sobre 17.465.000 aproximado. Si en el mes yo no muevo o no retiro de mi cuenta bancaria
más de 17.465.000 pesos, no estaría obligado a que me apliquen el 4 por mil. Pero como en la exposición decía que era un tema tecnológico, hasta que no lo subsanen los bancos, nos los van a seguir cobrando porque todavía no hay una capacidad operativa para exentarnos. Entonces es susceptible que todavía no lo sigan aplicando hasta que tengan la capacidad operativa los bancos de unificar sus bases de datos, que creería que el gobierno va a generar presión en los siguientes meses para que ya no nos lo apliquen, porque pues ya hay una ley, está rigiendo y no la están aplicando por un tema de capacidad de sistemas de información, pero se proyecta que a futuro ya esté aplicando. La normativa, vuelvo y repito, está sobre 17.465.000 pesos, pero falta que terminen de construir la plataforma que va a permitir que los bancos no lo apliquen. Y pues hay un tema de interés por parte del Estado y de los bancos de que comience a regir. ¿Sí? Muchas gracias. Continuamos con Andrés Mosquera. No sé de pronto, William, si es claro para Ah, ti, si no le pedimos a Andrés que nos dé de pronto un poquito más de claridad. Él nos no hay dice, ¿hay algún problema. plazo para la aplicación? No sé si de pronto se refiere a algo, a un Ah, tema ok. especial o si... Listo. De pronto esta pregunta nace en el momento en que yo estaba hablando del cambio de regímenes. Entonces, si hablamos de una empresa que está en el régimen ordinario y desea cambiarse al régimen simple de tributación, el plazo que tienen es hasta el último día del mes de febrero para poder optar por el régimen simple de tributación. Para las empresas del régimen de tributación especial, normalmente la fecha siempre ha sido a más tardar el 31 de mayo, pero últimamente han ampliado hasta el 31 de agosto para poder calificar como una entidad sin ánimo de lucro o para optar por la permanencia en el régimen. Entonces, si era eso, esas son las fechas para optar. Y pues se recomienda que se haga desde enero para que no tenga excedentes o de pronto un proceso híbrido donde le aplicaron retenciones con el régimen anterior y ahorita se cambió el nuevo régimen, entonces hay unos dineros que ahí quedan, digámoslo así, congelados hasta el próximo año y que no se pueden aplicar ahorita directamente en ninguna cuando se hace el cambio de régimen. Entonces se recomienda que desde ya se comiencen a hacer los procesos de los cambios. Igualmente, dejo la información aquí proyectada para efectos de que ustedes pueden contar con nosotros para asesorarlo en esos cambios de régimen para que sean efectivos y formalizados de acuerdo a la norma y les puedan aplicar de la mejor manera. Entonces cuenten con nosotros, nosotros somos una firma contable que hace asesorías de contabilidad, tributarias, financieras, aduaneras, también asesoramos en procesos que si desean hacer un proceso de importación y que sea exitoso, nosotros también los asesoramos. Procesos laborales también, para el tema de las contrataciones, la mejor manera de llevar el contrato y la liquidación de la misma y demás. Logísticas también, desde la parte de consultoría hasta la estructuración de un proceso logístico y corporativas en los aspectos de la normatividad y demás. Somos Cuentas y Negocios y IC Business, que son una empresa, nuestra marca es Cuentas y Negocios, y tenemos en nuestro grupo personas que ya tienen más de 11 años de experiencia. Entonces cuentan con nosotros para entrar a mirar los procesos puntuales de cada uno. William, muchísimas gracias. Te invitamos a que nos dejes ahí un ratico tu slide para que las personas interesadas puedan coger todos tus datos. Tienen ahí página web, redes sociales, correo y celular para que puedan contactarse con la empresa, de William Soto. Continuamos entonces con Juan Carlos Ortiz que nos dice buenos días. Cuando una persona natural hace un crédito bancario que supere el tope para declarar, esa consignación que se recibe por el crédito se declara como ingreso normal o cómo se declara. Ok, primero
el supuesto es el siguiente, la persona sacó un crédito y digamos que lo sacó por 70 millones de pesos. El desembolso efectivamente se lo hicieron en la cuenta de él. Inicialmente está obligado a declarar. Y segundo, no tendría por qué ser un ingreso dentro de la declaración que genere tributación. ¿Por qué? Porque es un endeudamiento. Entonces puede recibir, queda obligado a declarar, pero no tiene por qué ser declarado como un ingreso porque no es un ingreso, es un endeudamiento. Entonces los endeudamientos no se declaran como ingresos. Muchas gracias, William. Nos pregunta Jenny Oliva. Buenos días. ¿Los médicos en qué grupo del régimen simple de tributación quedan? Normalmente quedarían en el grupo 3 SIC por efecto de... Pero hay que hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque puede ser un médico que presta servicios profesionales, entonces directamente yo le digo, aplica para el régimen 3 SIC. Pero si simplemente el servicio, el profesional médico no directamente presta servicios de internación médica, sino lo que hace es, por ejemplo, comercializar productos odontológicos o comercializar un producto como tal utilizado para la práctica médica, muy seguramente va a quedar clasificado en el grupo 2 y pues el margen de tarifas es diferente. Por eso es importante que cuando se va a clasificar se haga toda la evaluación de todas las actividades económicas que va a desarrollar, porque la norma indica que se termina pagando la tarifa más alta entre todas las actividades. Entonces, por ese motivo es importante hacer la evaluación, pero yo diría que si son los servicios profesionales, muy seguramente aplica el 3 SIC, pero si la persona termina haciendo es un comercio de productos médicos, quirúrgicos y demás, va a terminar siendo clasificado en el grupo 2. Por eso es importante hacer la diferenciación. Y al fin de cuentas, si desarrolla las dos actividades, queda la que, de acuerdo a las tarifas de cada grupo, sea la más alta. Muchas gracias. Continuamos con Mariela Loaiza, que nos dice buenos días. Por el hecho de firmar un contrato por 164.728, se es responsable de IVA. Así el contrato se firme en noviembre o diciembre y los ingresos se reciban en su mayoría en el año siguiente. Es básicamente quedaría obligado, porque la norma indica clarísimo que con suscribir un contrato es que simplemente la obligación recae por el simple hecho de una firma. Pero ¿qué va a ocurrir? Imaginemos un supuesto donde en diciembre firmaron un contrato que valió 180 millones de pesos, es decir, cumple el tope para ser responsable de IVA. ¿Qué va a ocurrir? Como está terminando el año, la persona tiene la obligación de volverse responsable de IVA y para efectos de cobrar tendría que comenzar a pasar una factura electrónica porque ya cumple el tope y acaba de suscribir un contrato. La parte contratante va a exigir que para que la persona cobre el contrato, que le haga llegar una factura electrónica porque cumple el tope. Entonces lo que va a ocurrir muy seguramente es esto. Como hasta ahora se va a suscribir o firmar el contrato en diciembre, pero muy seguramente en enero se comienza a cobrar el impuesto, entonces lo que va a ocurrir es que en enero tiene que pasar una factura, entonces tendría que estar habilitado electrónicamente para poder cobrar y tiene que cobrar cobrando el IVA. Entonces, de acuerdo al contrato, se mirará el efecto del IVA, pero toda persona que hace un contrato que comienza a exceder esos topes, inmediatamente lo tiene que hacer habiendo aclarado el tema de impositivo, es decir, este vale incluido impuestos o sin incluirlos, porque es lo lógico cuando se firma un contrato, no es sorpresa. Y el otro caso típico que puede llegarle a ocurrir a esa persona, firmó un contrato, quizás no cumplía el tope, pero por todo lo que ha venido cobrando comienza a convertirse al régimen, es susceptible que le toque presentar al final del año un bimestre de IVA. Es susceptible, que quizás no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque
para la DIAN va a considerar que hay ciertas diferencias entre lo que declaró en IVA y lo que va a declarar en renta, si haya sido desde el último periodo. Pero entonces lo que uno aconseja es que si se proyecta que va a cumplir los topes, que ese proceso de cambio de responsabilidad siempre se haga desde el principio de año para evitar cierto tipo de diferencias o bases que se pueden llegar a presentar. Muchas gracias. Continuamos con Claudia Hoyos, que nos dice cómo se aplican las tarifas de impuestos para la persona jurídica del régimen simple de tributación según el grupo. Ok, en este caso tendríamos que mirar el artículo 908 del Estatuto Tributario en sus parágrafos. Normalmente, Luisa, ¿qué grupo dijo ella? ¿Dijo algún grupo dentro de la pregunta? Para las personas jurídicas del régimen simple de tributación según el Ah, ok. grupo, pero no se especifica. Ah, ok, listo, listo. Entonces, vuelvo y repito, para las empresas del régimen simple, el primer proceso que se tiene que hacer es clasificar a qué grupo le aplicarían. Entonces, uno toma la actividad económica y determina cuál es el grupo aplicable. Si aparecen dentro de la actividad económica varios grupos, porque eso puede llegar a ocurrir, digamos que la empresa desarrolla un negocio, un comercio, y tiene unas actividades que van en el grupo 2 y otras en el grupo 3, pues básicamente le van a obligar a que comience a tributar de acuerdo a la que tenga la tarifa más alta. En el artículo 908 del Estatuto Tributario, en la parte de los parágrafos, en la primera parte de ese articulado definen las tarifas consolidadas, que básicamente son las tarifas que al final del año, al pasar y haber pagado todos los anticipos, es la que finalmente el gobierno le cobra. Y pues se supone que ya se había hecho una clasificación anterior de las actividades para determinar cuál era la tarifa aplicable. Y cada bimestre durante el año, a lo que va liquidando, pasó enero y febrero y en marzo va a declarar, pasó marzo y abril, en mayo va a declarar un anticipo. Ese anticipo está regulado de acuerdo al artículo 908 en la parte del parágrafo. ¿Por qué? Porque una cosa es la tarifa que se anticipa y otra es la consolidada. Entonces, una vez clasificado el grupo o los grupos, se define cuál es el mayor de ellos y es el que le va a tarificar, y hay que tener en cuenta que si queda en el grupo 3 sí, o en el grupo 2 o en el grupo 1, le va a aplicar los porcentajes y los rangos del parágrafo. Entonces toca mirar ese parágrafo para poder determinar. Pero antes de eso hay que clasificar las actividades. Muchas gracias, Juliano. Bueno, para ir, por aquí tenemos, para ir cerrando, bueno, nos extendimos 10 minuticos más. Con tu permiso, William, si podemos leer No hay otras dos problema, no hay preguntitas. problema. Vale. Nos dice Angie Sánchez, buenos días. Si cumple un solo requisito para facturar electrónicamente, ¿ya queda obligado o se deben cumplir todos? Con uno está obligado, así de sencillo. Si es responsable de IVA, queda obligado. Si desarrolla una actividad comercial y ya es responsable de IVA, está obligado. Si desarrolla una actividad, o sea, el simple hecho de que, por ejemplo, sea un usuario aduanero, o sea, haga un proceso de importación, lo obligan a que facture electrónicamente sus ingresos. Y hay cosas que también hay que evaluar porque a veces pueda que esté obligado a facturar electrónicamente, pero no todo tiene que reportarlo electrónicamente. Entonces los salarios no se reportan electrónicamente, lo hace el empleador. La venta de inmuebles no se reporta electrónicamente, la venta de activos no necesariamente tiene que estar facturada electrónicamente. Los rendimientos financieros no tienen por qué ser facturados electrónicamente, a pesar de que se puede optar por facturarlos electrónicamente. Entonces uno evalúa las actividades, pero sí con que se cumpla un requisito para ser facturador electrónico, está obligado a facturar electrónicamente. Muchas gracias. Y para cerrar, Marisol Torres nos pregunta, buen día, para el plan de salud y seguridad en el trabajo, ¿se debe tener desde el mismo momento que inicia labores la empresa? Por ejemplo, si son de 5 a 10 trabajadores. Ok.
Pues básicamente lo siguiente, una empresa pequeña no tiene la obligación. Esto es como sacar un seguro. Es decir, pueda que en la familia nadie lo requiera, pero es útil en cualquier momento. Entonces, yo puedo tener un empleado, la norma no me obligaría a tener un plan de salud ocupacional, pero sí tener de manera voluntaria unas buenas prácticas. Cuando una empresa es pequeña, no tiene mayor obligación respecto a los planes de salud ocupacional, más que hacer buenas prácticas. Por ejemplo, si se tiene un solo empleado y el empleado es digitador, por decirlo así, yo como contratante, pues mi prioridad es velar que la persona haga sus prácticas y sus pausas activas, porque lo que menos quiero es que por no hacer una buena práctica en pequeño emprendimiento, esto pues me vea sin la, digámoslo así, sin el cubrimiento de estas obligaciones. Ahora, hay un caso especial. Si yo tengo un comercio abierto al público y al tenerlo abierto al público tengo personal, tengo productos y demás, habrán entidades competentes como por ejemplo la policía que va a buscar que yo tenga un plan de salud ocupacional en el local, que yo esté debidamente registrado, que si el producto por ejemplo es un tema de aplicación como lo pueden ser productos cosméticos, entonces que yo cuente con medidas de salud, que yo esté debidamente registrado ante la Secretaría de Salud correspondiente a la alcaldía donde se encuentre, porque para efectos de garantizar de una buena manipulación de ciertos productos, me lo van a exigir, o sea, independiente del número de personas que yo tenga en el local. Porque, o sea, no se vuelve obligatorio de acuerdo a la ley, sino como funcionamiento sí se vuelve obligatorio. Entonces, si la persona tiene una peluquería, entonces tienen que haber unas buenas prácticas de salud, tiene que haber un plan de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir accidentes. Entonces, en parte es porque hay un establecimiento dispuesto al público, entonces como va a haber público, se exige, así no se cumplan topes de empleados. Y cuando es pequeña la empresa y es algo, digámoslo así, pequeño, pues sí se recomienda es tener buenas prácticas, pero no va a haber una entidad que me vaya a exigir directamente más que el mismo empleado. Entonces, sí se puede optar por una buena práctica, la empresa va a ir creciendo, entonces se recomienda pues que se comience desde pequeño a tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad industrial, y pues que se evalúe profundamente con un profesional de salud ocupacional los riesgos, porque pues lo que menos uno quiere es que monte un emprendimiento y que alguien se accidente o que alguien adquiera alguna enfermedad laboral por efecto de no hacer unas pausas activas, por efecto de no descansar lo que debe descansar la persona. Entonces, no es obligatorio comenzando, pero sí se puede optar como buena práctica, eh, asesorarse con un plan sencillo, con un tema de prácticas. Y sí, igualmente para tener en cuenta, ¿no? En la, en la empresa nosotros también contamos con asesoría respecto a planes de salud ocupacional, seguridad industrial y tenemos también un tema de manejos para ofrecerles la asesoría en temas de contratación, que sepan cómo darle manejo y evaluarle también los riesgos para efectos de que ustedes puedan cumplir toda la normativa y puedan actuar o verificarse que tengan todos los permisos de acuerdo a la actividad que están desarrollando. Aquí cuentan con una empresa, vuelvo y repito, con personas que tienen ya más, una experiencia superior a más de 10 años de experiencia. Entonces cuentan conmigo, cuentan con todo el personal de mi empresa para efectos de que puedan tener una excelente asesoría o consultoría. William, muchísimas gracias. Muchas gracias también a las personas que interactuaron con nosotros a través de la cajita de preguntas. Vamos entonces a finalizar aquí porque bueno, ya nos pasamos 10 minuticos. Muchas gracias a los que se quedaron hasta este momento. William, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Un maravilloso 2025 y por supuesto que no sea la primera ni última vez que nos veamos este año en Logro. Amén.
Claro que sí. Dale, cualquier cosa cuentan conmigo y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, William, y muchas gracias a IC Business Gerencia del SAS por acompañarnos también y hacer posible este espacio. Por supuesto, a toda nuestra audiencia, gracias por destinar este ratico de su mañana para aprender de la mano del Logro. Que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día y recuerden que ya retomamos nuestra agenda de seminarios para que estén atentos a los que tenemos también la próxima semana y separen su cupito con anticipación. También a partir de la otra semana volvemos con nuestros seminarios a través de plataformas de streaming por YouTube Live y Facebook Live también para que nos acompañen por esos medios o esas plataformas si también lo ven de una forma más fácil, pero recordando y teniendo en cuenta que por YouTube y Facebook no incluimos certificado de asistencia. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de día, excelente resto de semana, un maravilloso fin de semana y nos vemos la otra semana, Dios mediante. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.